es un asunto de que el Ministerio de Educación quiera extender por 2 semanas el calendario escolar sin ningún rigor. Recuerden ustedes que el calendario escolar lleva una planificación, tanto semanal como Claro. mensual, que la hacen los maestros. Entonces, si se agotaron los contenidos, no podemos extender por 2 semanas los muchachos trancados en un colegio a hacer qué. Entiendo que esto debe partir de algún acuerdo, de alguna estrategia que debe tener el Ministerio de Educación antes de plantearle eso a los profesores, a los maestros, tomando en cuenta el currículo escolar, tomando en cuenta los contenidos que se han trazado para ese año, para ese calendario escolar, si no se han agotado. Eso por ese lado. Por otro lado, y cuando ellos planifican, Joyce, y cuando ellos sin ningún tipo de respeto a la planificación del contenido escolar, hacen su paralizan paro, las clases, paran o para un taller, una vaina de ellos, que no hay nada. O sea, el sábado y el domingo no existe para la eso. No existe. Durante el año escolar 2025-2026, las paralizaciones educativas, las paralizaciones de los profesores fueron mínimas, no con relación a años anteriores, a eso me refiero. Por eso digo que esta medida me parece exagerada por parte del Ministerio de Educación de extenderlo por 2 semanas, no tomando en cuenta ni siquiera el desgaste natural de los maestros y no tomando en cuenta los contenidos que se han agotado para este año escolar. Ojalá que ellos puedan reunirse con los maestros y ver de qué manera, porque también hay que ver incluso el rendimiento de esos estudiantes, si realmente es necesario, cuál ha sido el promedio de las calificaciones, cuál es la conducta de esos estudiantes, para ver, bueno, todo eso debe ser tomado en cuenta para tomar estas medidas y el rigor que se necesita para extenderle a una persona su periodo de vacaciones que le toca. Mire, la ADP siempre aquí ha vivido del chantaje y lo digo responsablemente. La ADP agarra y te pone un pliego de denuncias y de demandas hasta 13 y 14 y 15. Se tiran a la calle, hacen la protesta y cuando el gobierno les hace el reajuste salarial, inmediatamente la falta de nombramiento se resuelve. La falta de personal de limpieza se resuelve. La falta de recursos de la escuela se resuelve. La falta de mantenimiento se resuelve. Todo porque lo adornan, pero en el fondo lo único que le interesa a la ADP son su cuarto. Aquí no hay en la República Dominicana un trabajador que tenga más días de vacaciones durante todo el año que un profesor. Ni los médicos, ni los periodistas, ni los ingenieros. Mire, vacaciones en Semana Santa, vacaciones en diciembre, vacaciones. O sea, todo usted lo analiza y no hay un servidor público ni privado de la República Dominicana que tenga más días de descanso que un profesor. Y no me hable a mí, diga que no, que el registro, que es una cosa agotador. Pues yo le voy a preguntar a usted cuál es el trabajo de nosotros, que es debajo de un shailón con un coco en la mano mirando el mar. Aquí todo el mundo guaya la yuca. Aquí todo el mundo se faja. Y si a usted no le gustaba la educación, porque eso le... Mire, hasta este trabajo, durar 3 horas sentado aquí, tiene un efecto sobre la salud. Cómo yo me siento aquí tiene un efecto sobre la salud. Estar vivo tiene un efecto sobre la salud porque no se enferma el que está muerto solamente. Entonces, eso es un chantaje. Ustedes demasiado paros que realizan. Ahora que se quiere someter un proyecto de ley para descontarle los días que no trabajen de manera injustificada, ahí están gritando, pero para pagar con la educación de los niños todos los paros y todas las reivindicaciones que quiere, pues no hay problema. No son la mayoría, la República Dominicana apoyó a los jueces en su llamado a paro. No lo apoyamos. ¿Pero por qué? Porque nunca habíamos visto eso. La justicia todo el tiempo. Además, los años de diálogo que agotaron. La ADP mañana, cuando quiera dinero, ¿sabe lo que va a hacer? Un paro. Entonces, no tiene respaldo de la sociedad dominicana porque estamos hartos. A la ADP no le interesa la educación de los alumnos. No le interesa la calidad educativa y ellos son pieza fundamental. El gobierno puede hacer lo que sea, pero mientras el maestro no tenga compromiso y verdadera vocación, no llegaremos a nada. Así que dejen su chantaje. Yo no creo que el ministro de Educación esté proponiendo extender eso 2 semanas si no hay contenido para llegar
para llenar esa cuota. O sea, algo motivó. Vamos a ver cuántas interrupciones ocurrieron. No, eso te iba a decir. Porque no y el solamente son los déficit paros, y el Joyce. tamaño. Y la Es que lluvia. es que van a Este hacer año una- estuvo lleno de Joyce, lluvia. ellos hacen una reunión. Pero las lluvias solamente Y la hacen cayeron horario en la laboral. escuela pública. No, Pero no solamente los cayeron en niños la de la escuela pública. Pero la privada no no tuvieron tienen la paro ni ninguno de los deficiencia que traumas que tiene la tienen. pública, Claro. Joyce. Bueno, pero Nosotros y la- vamos a tapar la deficiencia con 2 semanas. O sea, lo que Eso quiero puede ser decir, un lo que refuerzo. quiero decir es que la fiebre no está en la sábana. Y la verdad es que, perdón, de los profesionales que más trabajan, de las personas que tienen a su cargo trabajamos la todos. formación. No, Ronnie, no es igual. Ah, No, los no es igual. policías están en un chailón. No, no es igual, Ronnie. Los no es igual. policías, o sea. No, pero los policías también tienen sus ¿Pero reivindicaciones. Nadie aquí tiene Menos más que la de los reivindicanes que maestros. los policías y los militares. No, eso es mentira. Pero, Pero ajá, Linares, pero hasta el ven acá, momento de la por Dios. muerte, que lo conozco yo de primera mano, hasta el momento de la muerte. Joyce, el presidente los le hizo militares y los mejoría y se policías. reconoce. Pero bueno, pero entonces, no, está bien, todavía no es está una bien. cosa Lo que- competitiva que usted diga que un privilegio ser policía. No es verdad. Bueno, siguen siendo muy no. privilegiados. Entre el No, no, maestro y el no ganan los policía. 50,000 que ganan los maestros, Entre el ¿no? maestro y el policía, la condición Son muy diferentes. más pero ven digna acá. la tiene el maestro. Pero claro. Pero por debe mucho. ser, el maestro es el que forma. Y yo decía ayer que la diferencia Y el policía que te cuida. entre estos países, bueno, señores, yo la verdad es que no entiendo por qué minimizar el trabajo de un maestro. No se Que minimiza, lo que perdóneme, pasa es que son chantaje. Eso no es chantaje. Yo quiero ver a los una maestros cosa es la abogando por la calidad educativa. Una cosa es la ADP. Sí los hay, Ronnie, muchísimos. Lo que pasa Muchísimos es- maestros. Repito, y que eso se dan lo su pregunté vida yo por eso. a Eduardo Hidalgo. Bueno, pero una se lo cosa es pregunté en la Eduardo última Hidalgo. protesta Eduardo que hicieron Hidalgo en tiene una postura 2024. política, eso es Óyeme, diferente. el primero, el no, problema es que- no, perdón. que Y le- que ahí, cabeza, ese mira, gremio para que ahora tú mismo- veas, ahí voy a defender a Hidalgo. No es una postura política porque Hidalgo, siendo del PLD, le hacía protesta a Danilo. Y Sí, Danilo lo llegó a admitir. pero yo no estoy que le diciendo dio- que sea política partidaria, para que estoy tú veas, diciendo gremial. ahí yo respeto la coherencia de Hidalgo. Ahora, yo se lo pregunté en la manifestación del 1 de mayo de 2024 frente al Ministerio de Trabajo, un paro. Digo, entonces usted me dice que si el gobierno no cumple con todo, hermano, más de 10 requisitos que lo motivaron a irse a la calle. Desde que le anunciaron que le van a dar el % de aumento que ellos estaban pidiendo, se resolvieron las escuelas que falta mantenimiento, se resolvió el personal administrativo. O sea, todo porque al final es el dinero. Yo no veo a una ADP en la República, y me perdonan, pero yo no veo a la ADP preocupada por mejorar la calidad educativa. Y cuando tú le mencionas eso, que anda Luis Valdés, me ha tocado la oportunidad de entrevistarlo, cuando usted le pregunta, no, que la calidad educativa de los maestros tienen un rol. Ah, no, ahí los maestros no tienen ningún rol. Es todo el gobierno y todo el gobierno. No, también el maestro tiene que tener compromiso en las aulas. Pero que lo tienen, No. Ronnie. ¿Cómo? Pero eso, Su dinero. es Pero que no no, todos. eso no es verdad, Ronnie. Su Solamente dinero. una persona con compromiso se faja con Y 40 hablo y del 50 gremio, la estudiantes. ADP. Ah, eso es otra Yo cosa. sé que hay muchos profesores de Eso educación, es otra cosa. pero ese Eso es gremio otra cosa, solo porque- respira bueno, dinero. Eso es otra cosa, porque eso es como yo decir que el colegio de periodistas representa a todos los periodistas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero porque lo que ocurre allí no representa el gremio completo. Entonces la ADP tiene posturas políticas gremiales y, bueno, protestan por sus Joyce, reivindicaciones y Joyce. otras cosas. Pero Cuarto. no quiere decir que la mayoría, ni siquiera la mitad de los profesores piensan de la misma manera. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que el Ministerio de Educación, ante este planteamiento de extenderlo por 2 semanas, que no va a resolver absolutamente nada, Hay muchos debería llegar a un profesores Linares que no están de acuerdo con que el método de protesta sea la pérdida de clases. La mayoría. Que yo la conozco, mayoría. que ellos saben el impacto que eso Claro tiene en que sus sí. alumnos. Ahora sí. Y reciben amenazas de la misma ADP. Casi los Exactamente. obligan a que vayan a protestar ¿Sabes y que se ¿Sabes ausenten de cuáles las son parte de la aulas. amenaza? Que no le quieren dar préstamos. Pero, que no le quieren pero dar venga acá, Linares, pero Entonces, que tengo maestros de mire, vocación, hay que así lo maestros de certifica. vocación a la cual, que ojo, Venga nosotros acá. aquí en la mesa abogamos por los maestros serios y los maestros que se dedican a enseñar. Pero aquí cada vez que ellos han Que tenido son la algún mayoría. problema, por ejemplo, cuando ellos publicaron el informe de los problemas de salud que ellos enfrentan, aquí se trajo y se habló. Cuando han hablado de la excesiva cantidad de alumnos en las aulas Pero que claro. lo explotan, aquí lo hablamos, de las enfermedades catastróficas que sufren fruto de la mala condición en las aulas, de la mala condición de la infraestructura, de la inseguridad que ellos enfrentan en las aulas. Pero no podemos negar
A ver, que mira, me ellos está llamando Eduardo Hidalgo. Yo creo que le hagamos un par de preguntas para que él nos, de manera, ha sido muy benevolente en recurrir hasta nosotros, porque Eduardo, buenos días primeramente. Estás en vivo para Despertar Político. Rafael Linares, Joyce Melenciano, Ronnie Heredia, Abril Peña, Karen Serrata, Wendy Chevalier y Samuel Ávila. Buen día. Nosotros Buenos tenemos días. aquí, Eduardo, la información sobre ustedes como Asociación Dominicana de Profesores rechaza la medida del Ministerio de Educación de extender 2 semanas al calendario escolar que ya prácticamente arriba a finalizar en los próximos días. ¿Cuáles son por qué ustedes rechazan esta extensión de esta medida del Ministerio de Educación? Adelante. Buen día a Buen ese speaker. equipo y a toda la legión que le sigue cada día en esta fabulosa propuesta y novedosa y refrescante. En el día antes de ayer, martes, el Consejo Nacional de Educación estuvo reunido, una agenda larguísima ahí de 11, 12 puntos, y uno de esos puntos fue el calendario escolar, el punto 9. El calendario escolar 26-27, no el apunta, no el 25-26 que ya concluye ahora el 30 de junio. Este nuevo calendario del año que arranca en agosto establece que el 24 de agosto arranca el año escolar con los estudiantes. Van los estudiantes a clases, y los maestros y maestras desde el 3 de agosto estarán en la jornada de preparación del nuevo año escolar. Tiene unos 190 días para los estudiantes, 210 días para los profesores, 40 semanas para profesores, 45 semanas para los estudiantes. El año escolar concluye ahora el 30 de junio con El Día del Maestro. que incluso sí, con el Día del Maestro, que incluso uno de los puntos fue el reconocimiento a 3 destacados maestros del país con las medallas que corresponden: Eugenio María de Hostos, Pedro Enrique Ureña, Salomé Ureña, y bueno, se seleccionaron 3. En el marco de la discusión del nuevo calendario escolar, entiendan, porque parece que algún medio no la trabajó como en el contexto, y entonces dio la sensación como que se está ampliando 2 semanas o extendiendo 2 semanas este año escolar. Esto, ustedes saben que hay comunidades que son afectadas por lluvias o por situaciones locales de paralizaciones o situación de infraestructura. Entonces el ministro ahí plantea que para el nuevo año escolar era importante tener eso previsto, que en aquellas comunidades que por razones atendibles tuviese que trabajarse 10 días más, pues que se incluyeran en el calendario escolar. ¿Y cómo ustedes ven esa propuesta? Está dentro del mes de junio, eso no afecta en nada. No es que se va a extender para julio, no, eso en vez de terminar, por ejemplo, el día 18 de junio, se estaría hablando de concluir el 28. Es simplemente 10 días laborables, pero en aquellos lugares donde lo amerite. Naturalmente, nosotros planteamos que se colocara en esas 1000 horas. Déjame darte el dato: 2000 horas sería que nosotros tomáramos en cuenta un 5% para imprevisto. En toda planificación y se toma en cuenta un margen de error o de imprevisto, y nosotros planteamos que se tomara en cuenta un 5% de horas o de días que no se elabore por la razón que fuere, para que para recuperar
días que no se dé docencia. La ADP no es que se opuso por oponerse, sino que ese fue el planteamiento que hicimos. Además, no afecta porque como quiera concluye el 30 de junio el año escolar 2026-2027. Esa fue la posición de la ADP. Pues parece que hubo una confusión. Hidalgo, entonces Sí, aprovechar sí, tu presencia sí, telefónica con nuestra audiencia evidentemente, para porque saber cuál es tu ajá, parecer con respecto a un proyecto, es un proyecto de resolución que sometió un diputado en el cual busca que se le descuente al maestro el día de salario cuando éste se ausente injustificadamente. Dentro de eso, cuando ustedes realizan protestas paralizando la docencia. ¿Qué opina la ADP al respecto? realmente bueno, el magisterio en sentido general ha rechazado ese proyecto de Marras. Lo considera también desacertado y naturalmente viola la Constitución de la República, que reconoce el derecho a huelga y reconoce también el derecho a la organización sindical como un derecho Constitucional. social, como un derecho que bueno, mire, desde la fundación de la ADP en los 70, los primeros años de la ADP fue por la libertad de pública, su lucha, porque por el retorno de los exiliados, por la libertad de los presos Y no políticos, vulnera el derecho constitucional a la educación que los alumnos dejen de percibir docencia cada vez que la ADP realiza paro. hay dos derechos fundamentales que establece la Constitución. Hay varios, pero con este tema en educación está el tema de nosotros, el derecho a la huelga, y también está el derecho fundamental de los estudiantes recibir educación. ¿Y Por cuál eso se prioriza nosotros, ahí? Y hay una por eso sentencia, escúcheme profesor, hay una Ah, sentencia del Constitucional que priorizó el derecho a la educación por encima del de la huelga. sí, pero nosotros recurrimos a la OIT y porque esta resolución del diputado también violenta el convenio 87 y la OIT nos dio razón a nosotros y el Estado Dominicano es signatario de los convenios internacionales. Por eso el diputado se come de paro la Constitución, se come la Ley General de Educación y se come los convenios internacionales de la OIT, sí, como el 87 y el 152. Nosotros cada vez que hacemos paralización, fíjense que el ADP no es, yo también me llamo la atención ese tema, porque el ADP no está en protesta, la ADP está tranquila, está en desarrollo de la evaluación del desempeño y sacan eso como bueno, no hay tema, vamos a tirar esto. O el gobierno quiere esconder alguna situación y te mete un tema en la opinión pública que no está, que no hay. La ADP está concentrada en concluir el proceso de evaluación del desempeño, que desde el 2021 el gobierno se comprometió y Se fue. Miren, Eduardo, Se fue, Llámalo pero normal. tiene que llamar normal porque Sí, se corta la Eduardo. señal. No, se fue. bueno, pues dale las gracias entonces. bueno, darle las gracias a Eduardo Sí. Hidalgo, querido amigo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, que llamó en exclusiva en Despertar Político, señores. Y bueno, él plantea su posición. Él Aunque dice no que comparte prácticamente fue desmiente- una confusión. Hay Y una desmiente confusión. lo Eh, publicado por ese diario también. Porque por él el dice- Nacional. Por el Nacional, porque él dice que la ADP no se ha pronunciado al respecto y que eso no, se No, y corresponde. que educación no lo ha propuesto y que- para este año, sino que sería exactamente, para el no año se que corresponde viene. para el viene. año escolar 25-26, sino para 26-27. Lo que proponemos siempre aquí desde esta mesa es que los estudiantes de escuelas públicas reciban más contenido, Eso sí. que reciban más Que clases, pierdan menos clases. que pierdan menos clases. ¿Por qué? Porque los otros días yo decía algo, Ronnie, aquí, Ujú. queridos amigos y hermanos. Ustedes están viendo que aquí se están
paralizando las clases muchas veces. Y eso está creando, o desde hace muchísimos años, ha creado una clase media garantizada y una clase pobre garantizada. Porque cuando tú le paralizas las clases a un grupo de estudiantes, no estamos diciendo que sea ahora, pero cuando le paralizas las clases a la escuela pública, le estás paralizando la vida. Se amplía la brecha. La Se educación. amplía la se brecha, amplía, porque esa es la palabra. el del colegio privado, todos nosotros, bueno, Samuel llega aquí a veces 5 o 10 minutos tarde porque tiene que llevar un sobrino a la escuela. Sí. O sea, a Samuel en 10 años, cuando él tenga a sus hijos, no le va a sorprender nada llevarlos a la escuela porque ya él tiene ese hábito. Claro. Pero ¿a cuál escuela lo va a llevar? ¿A la pública o a la privada? A la privada. O sea, y todo lo que estamos aquí, de una manera u otra, no nos beneficiamos de la escuela pública. Y quien le habla estudió en un liceo público. Yo estudié en el Liceo Unión Panamericana. Yo estudié en la Escuela República de Haití, que estaba en el ensanche Luperón, claro. frente al A destacamento. José Fabré. Mi quinto curso de la primaria. Yo jugué en el Pepe Lucas. Es decir, yo me crié en medio de dos escuelas que son la Escuela Unidas 27 de Febrero, donde Monguita, y la Escuela Héctor J. Díaz, o el Club Héctor J. Díaz, como le decía en la Escuela Club Héctor J. Díaz. Entonces, yo quiero que esa educación pública sea equivalente a la privada. Mira, yo quiero A tratar mí de me hubiera- establecer lo A mí me siguiente, hubiera y es que gustado preguntarle a Hidalgo sobre eso. la educación es un eje transversal que se mueve prácticamente en todo el espectro nacional, porque se trata de la educación y el acceso a la educación sobre todo. Y yo más que eso pienso que incluso es un tema que yo no me gusta ni siquiera intentar politizar ni nada de esto por el estilo, y por eso es bueno. Yo pienso que la relación que tiene que haber entre todos los sectores que están Claro. vinculados al sector educación tiene que ser un ambiente armónico y diáfano por muchísimas razones, producto de que ustedes saben de que cualquier paralización, cualquier malentendido, eso se va a reflejar ¿dónde? En el estudiante. Claro. Y en la, En cal- el y en la estudiante calidad y de en la la calidad educación, de la porque educación. tienen menos Entonces, tiempo, ¿qué es lo tienen que menos nada. exactamente? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que apelar? De que como país, y desde el Estado, las políticas de educación primero se rían por el principio de la continuidad del Estado, pero que debe regirse dentro de un ambiente armónico, dentro de la parsimonia y alejado un poco hasta de las banderías políticas. Porque claro, los profesores tienen sus derechos y tienen su derecho a reclamar y a protestar, pero el estudiante tiene también el derecho a recibir educación de calidad, y que se le optimice el tiempo y de que se pueda aprovechar el tiempo, porque de eso se trata. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo.